Bienvenidos a este espacio donde conocerás a Antonia, mi voz de la ansiedad. Acá conocerás sus relatos y vivencias de manera más básica y sencilla, para que puedas ver desde otro lugar cómo es vivir con ella, y que tal vez conviertas tu propia voz en lo que se convirtió la mía, una hermosa compañía. Esto es Antonia y yo. Antonia en Nueva York. La Gran Manzana es el sueño de muchos, incluso era uno de los míos. Cuando subí las escaleras eléctricas de la estación del metro y puse mi cabeza hacia arriba, me quedé boquiabierta y sin aire al ver la altura de esos edificios, al ver el vapor saliendo del piso como lo mostraban en esas películas de Hollywood. Y ahí me encontraba en el Times Square, tapada por los edificios, por los ruidos de la calle, sin entender bien dónde estaba ni con quién. Con esta voz un poco lastimada, pero con las ganas más grandes, hoy quiero contarte una de mis anécdotas de mis viajes que fueron escuela, de esas aventuras y experiencias que me enseñaron millones de cosas y que forjaron y mostraron una parte nueva sobre mí. Creo que en esa época de mi vida estaba viviendo una nueva etapa de conocimiento propio, pero de igual manera sentía una valentía como si otra persona la estuviera viviendo. Todo inició con la finalización de una etapa en mi vida laboral y personal. Normalmente cuando estas etapas finalizaban sentía que debía buscar un nuevo comienzo, pero acá lo raro era que siempre tenía el objetivo de otro final. Acá sin ni siquiera saber qué era, empecé a vivir mi vida con la emoción de Antonia, es decir, en el futuro. Vivía con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar o saber qué quería que pasara, pero solo preocuparme por eso hacía que la emoción me empezara a consumir. Lo único que tenía seguro era que me sentía en la capacidad de afrontar lo que fuera, ya que tenía una seguridad en mí y en mi capacidad de vivir que hacía que tomara decisiones sin miedo. Pero de igual manera estas decisiones siempre tenían el objetivo de vivir en el futuro. Decidí emprender un viaje a Estados Unidos en busca de emoción, y lo que consideraba emoción en esa época era salir de mi realidad y empezar a vivir otra vida. ¿Qué tenía en mi vida que me hacía no querer vivir en el presente? Pero y si me pongo a pensar, fue cierto, fue en búsqueda de una emoción y encontré la emoción de Antonia. Mi viaje empezó con destino a la Florida, un estado de fortunas, con un clima delicioso, con comodidades y un ambiente muy hollywoodense. Tenía la idea de aventurarme a trabajar temporalmente y a intentar encontrarme en otro ambiente. Inicié a trabajar en una compañía como empacadora y debo decir que me sorprendí de mi habilidad manual para cerrar cajas. Hasta mi chispita fue notada por la gente a mi alrededor y principalmente por mí, ya que aquí conocí una parte menos mimada, delicada, más valiente, todoterreno y fuerte que no sabía que tenía. Digamos que estaba conforme, pero siempre quería vivir en esa emoción, en ese movimiento, sin ni siquiera saber qué quería realmente. Llegaba a esa meta final siempre, pero sin saber por qué la quería realmente desde un inicio. Por circunstancias externas, por decisión propia y en busca de más aventura y intentar perderme o encontrarme, decidí irme a Nueva Jersey. La decisión estaba ligada a que mis planes iniciales se habían modificado por factores externos y por mi parte siempre había querido conocer este estado. La verdad creo que acá Antonia escondida me hizo tomar decisiones impulsivas y a la loca. No me fui con muchas cosas preparadas, más que ropa para el frío y ganas de aventurarme. Hice todo lo posible para huir y no sé de qué. Yo solo quería correr cuando no se me dieron las cosas y lo tomé como una oportunidad para buscarme. Alguien muy cercano me ayudó a conseguir estadía en este estado. Aunque no conocía a la persona, tuve comunicación antes de ir y me generó mucha confianza. Decidió con mucha generosidad recibirme en su lugar y ayudarme a cumplir mi objetivo allá. Después de tener donde dormir, decidí montarme en ese avión con rumbo a esa nueva aventura. Cuando me encontraba a mitad de camino y después de que Antonia por fin se calmó porque ya había logrado el objetivo, dijo, listo, qué rico a descansar. Cuando mi yo consciente me dijo, esperen, ¿yo qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Yo qué hago en un avión con rumbo a un estado desconocido? ¿A vivir con una persona que no conozco? ¿No tengo trabajo seguro? ¿Cuál es el plan? Pero bueno, ya estaba lista para asumir lo que fuera que me fuera a tocar. Al fin y al cabo fue mi decisión. Me recibe un helado Nueva Jersey. No puedo describir el cambio de ambiente. Todo era más urbanizado, podría decir sucio, oscuro, frío, totalmente diferente a lo que viví en el soleado Florida. Aviso por WhatsApp que aterricé y espero afuera, mirando y observando a la gente enchaquetada. Veo llegar al fondo lo que yo llamo una van robaniños, llena de grafitis. Creo que acá tragué entero, pero escucho por esa ventana una voz con acento muy paisa que me dice, Zaira. Acá conocía al que sería mi roomie y mi nuevo amigo. Conectamos inmediatamente, su personalidad era muy similar a la mía, nos reíamos, me daba muchísimos ánimos de lo que podía hacer allá y me motivó siempre a vivir esa experiencia positivamente.
Mientras observaba y hablábamos en camino al apartamento, veía las calles pequeñas, desarregladas, sin estacionamiento. Hasta un choque vi. Todo esto en un recorrido de 20 minutos hacia mi nuevo hogar. La ciudad me hizo sentirme un poco desprotegida. Cuando llegamos al lugar, voy en camino por un callejón pequeño y mi entrada era hacia un sótano. Recibo mi nueva habitación, la cual iba a compartir con él. Todo iba a estar bastante estrecho y apretado, incómodo, pero estaba en modo todoterreno. Obviamente no podía estar esperando el mismo apartamentazo en el que me encontraba en Florida, pero igual, el cambio debo decir que sí me golpeó un poco. Pero acepté mi destino y decidí callar las voces negativas y de miedo para empezar con una buena actitud mi estadía. No puedo explicar la sensación de logro y desconocimiento o tal vez descubrimiento que sentí cuando me vi sola acogida por esa gran ciudad. Cuando decidí ir por mi cuenta a Nueva York sola, no se sentía un esfuerzo, no se sentía miedo, se sentía simplemente algo muy natural de hacer y de estar yo conmigo misma, simplemente con destino a un sueño. La serotonina que sentí en ese momento no me hacía ni sentir en una realidad. Totalmente callada, en medio de Times Square, con los pitos y ruidos de la gente a mi alrededor, pensé, creo que sí he logrado mucho, mírate dónde estás. Y sí, si lo analizo, sí era un logro que celebrarme, ya que mis acciones se estaban haciendo con tanta naturalidad que me hizo cegarme de ver que sí era más fuerte de lo que creía, ya que arriesgarme a vivir una aventura, solo conmigo, soltando miedos y dispuesta a descubrirme, aunque en ese momento no sabía qué era el propósito, era muy bonito. Y ahora sí, a camellar. Los siguientes días, bien temprano, iba a buscar empleo. Tenía un nombre encubierto y no era Antonia. O tal vez sí lo era, pero estaba bien escondida para que yo no la descubriera. Inicié diferentes trabajos. Me despertaba a las 6 a.m. con un frío que no era de Dios, a caminar directo a otra van roba niños, pero ahora llena de inmigrantes, todos con sueños y propósitos diferentes. Es muy loco ahora verme a mis 23 años al lado de tanta gente, todos con diferentes historias y la mayoría con esta necesidad de querer una vida mejor, esforzándose y trabajando tan duro, aguantando tanto física y mentalmente, y que definitivamente se ganaron mi admiración total. Ahí al lado de todas esas historias estaba yo, simplemente una chica que no tenía necesidades y que no sabía ni qué estaba haciendo, pero que su regalo y pago serían más en aprendizaje. Empacando, limpiando, con las horas pasando muy lento, esperando a que el supervisor llegara a gritarnos nuevamente que no estábamos haciendo bien las cosas, con miedo a que llegara la migra. Ahí estaba ganando $1 por hora. 30 minutos de lunch era lo que tenía para comerme mi almuerzo, súper procesado, y donde medio podía conectar con esa gente luchadora. Realmente no era algo que me interesara mucho, ya que también debo aceptar que en mi ego me sentía superior, ya que sabía que pronto me iba a devolver. Pobre criatura egocéntrica, tanto que tenía que aprender. Tanto así que el universo me cayó la boca y en una de esas salas de almuerzo llegué a conocer a una geminiana igual a mí, una chica de mi misma edad y la que más adelante se convertiría en una persona fundamental en mi estancia. En cuestión de los empleos, afortunadamente la pude jugar como yo lo sintiera. Decidí con mi nueva amiga explorar nuevos empleos, ya que cada vez que probaba le encontraba un pero alguno. Odiaba que me gritaran, que me hicieran sentir chiquita, y pues realmente ese era el común denominador en casi toda esta experiencia. Me pude dar ese lujo de ser selectiva, ya que afortunadamente estaba ahí por necesidad. Y nuevamente admiro muchísimo a la gente que debía hacerlo y aguantar lo que definitivamente para mí era un no. Conseguí algo con mi nueva amiga en lo que sentía algo un poco más aceptable y acá empecé a estabilizarme. Creo que a este punto tenía tantos cambios que la palabra correcta creo que era abrumada, ya que estaba viviendo tantas cosas que mi cerebro ni siquiera entendía y la pobre conexión de emociones simplemente me hacían estar por estar. Por el lado de mi convivencia en casa, mi amigo tenía sus demonios. Cuando lo conocí, me contó que lidió por muchos años con problemas de drogadicción, pero que según él estaba controlado. Creo que justamente llegué en un momento de su vida en que este mundo estaba volviéndose a despertar, un mundo que para mí era totalmente desconocido y no sabía la fuerza que tenía. Empecé a notar a mi amigo un poco más ausente en la casa, pasaba más noches sola sin saber dónde estaba, hablando cada vez más poco. La verdad, entre mi estar en piloto automático y yo lidiar con mis cosas, no me lo cuestionaba mucho. Simplemente me parecía inusual, pero nada del otro mundo. Hasta que un día me dice que me iba a recoger para que fuéramos a comer. Y en el momento que se bajó del carro, pude verlo en su cara. Le pregunté, ¿qué metiste? Pone su cabeza contra el manubrio, un poco oído, y me dijo, un pase.
Creo que en ese momento quedé fría, porque nunca había experimentado algo de este tipo. Pero mi cabeza práctica empezó a crear soluciones y dije, ok, estoy en un carro con alguien que no está ni cercano en sus 5 sentidos. Le dije que por favor me dejara manejar. Ni sabía cómo iba a manejar la robaniños, pero me sentía preparada. Afortunadamente estábamos a 5 minutos de la casa y por obra de Dios, él manejando, ya que no me dejó, llegamos a nuestro hogar sanos y salvos. No sabía qué decir. Empiezo a hacerle diferentes preguntas sobre cómo había pasado. No entendía absolutamente nada y él tampoco sabía qué respuestas darme. Estábamos en la habitación y de manera muy respetuosa me pregunta qué se podía consumir enfrente mío. Yo sabía que el que me hablaba no era él y en mi shock y piloto automático le digo, pues sí, estás en tu casa. Veo sacar de su bolsillo un sobre rosado, sus llaves y por primera vez vi a alguien meterse un pase. Bueno, de hecho múltiples. Pude ver de cerca las reacciones, el subidón, los bajones, cada reacción que causaba en su cuerpo. Las lágrimas brotaron inmediatamente. Me sentí viendo una película y me pregunté, ¿dónde estoy? En ningún momento sentí miedo o inseguridad de estar con él, solo lástima y tristeza de ver a un joven y en particular un amigo con tanto futuro perderse en un mundo oscuro. Simplemente ese día en mi inocencia intenté aconsejarlo y estar ahí, aunque obviamente creo que no escuchó ni media palabra ni medio consejo. Además, no sé ni qué consejos le di en algo que no tenía nada de conocimiento. La situación no mejoraba, me empecé a involucrar más y más en su mundo, con las ganas de salvarlo, aunque también digamos que me tocaba estar, ya que en repetidas ocasiones me tocaba experimentar sus viajes. Recuerdo un día donde dormía para madrugar a trabajar y sentí que llegó a las 3 de la mañana. Prendió la luz de la habitación, con los ojos medio cerrados volteé y veo una escena donde se encontraba mirando fijamente al espejo con un terror inimaginable. Le dije entre dormida, ¿qué pasó? Me dice, Zaira, tengo 6 dedos, soy un alien. Lo único que hice fue suspirar, pero era uno de esos suspiros como de dolor y resignación. No sé cómo saqué la fortaleza para sentarlo a mi lado y cogerle su mano, contarle cada dedo y decirle, mira, acá estoy, no eres un alien, yo te estoy viendo y no lo eres. La que quería ser un alien en ese momento era yo para coger un platillo e irme a Júpiter. Después de su mal viaje, no pude dormir y obviamente él tampoco. Volteo la mirada y lo veo mirando videos en su celular con luces estrambóticas para mi gusto aterradoras, con la mirada y el alma totalmente perdidas. Y lo único que pude hacer fue llorar. Le pedí de corazón que no hiciera más eso enfrente mío, que me sentía agotada y que me dolía muchísimo verlo así. Él siempre, en su poca coherencia, me respetó. Sé que quería hacerme bien, pero no podía ni siquiera estar para él mismo. ¿Cómo iba a hacerlo para mí? Después de ese día, entre tanta confusión, Evitar se convirtió en mi nombre falso. La desconexión empezó a ser grande. Entre empezar a encontrar sobres y pañuelos rosas por toda la casa, ir a un trabajo donde solo quería que los días corrieran más rápidos, entre saber que estaba viviendo algo que quería y a la vez no, entre darme cuenta de mi valentía e independencia, darme cuenta de facetas que no tenía ni idea que tenía, de sentirme totalmente perdida y luego encontrarme, entre despertarme a las 6 de la mañana con grados bajo cero a caminar con las manos quemadas del frío, directo a una van con recorrido a una fábrica y donde mi única real preocupación era que una crema facial quedara bien tapada. Ahora veo esa experiencia y puedo ver la infelicidad y la poca presencia con la que vivía. Solo evitaba a toda costa mi realidad. En casa tenía una situación que sin saberlo me la cargué y por fuera estaba viviendo algo irreal que no sabía por qué lo hacía. Recuerdo llegar a casa y lo único que quería hacer era comer. Simplemente comer todo lo que estuviera a mi alrededor. Los días se me hacían eternos. Lo único que me hacía feliz en ese momento era pensar en qué hora iba a ser el lunch break para comer, para tener 30 minutos de felicidad y para luego volver a la producción por otras 6 horas más, hasta que fuera hora de ir a casa para volver a comer y tener otra vez ese momento de felicidad. Estaba viviendo en automático y en modo evitativo y mis emociones inconscientemente iban a empezar a cobrar factura. Cuando hablo de evitar, creo que es claro para todos a lo que me refiero. Era tomar esas acciones para no afrontar mi realidad, lo cual hacía con distractores o escapatorias. Y es de lo que quiero hablarte hoy. Las escapatorias son esas actividades o mecanismos que usamos para no enfrentar responsabilidades, emociones incómodas o problemas difíciles. Y lo que hacen es proporcionar una distracción temporal, pero que a menudo no resuelven los problemas de raíz. Toda escapatoria envía ese impulso al cerebro de placer o dopamina momentánea. ¿Pero qué es eso? Solo un momento en el que hace olvidarme de mis problemas reales. Y así empezó para mí.
Las que más experimenté fueron, primero, la comida. Esta se convirtió en mi escapatoria principal. De alimentos tan baratos que no tenía la posibilidad de probar tanto en mi país, eran esa fuente de placer momentánea. También las compras eran otra fuerte. Me encontraba en el país del consumismo. ¿Cómo no me iba a distraer? Mi momento feliz era estar en Amazon, mirar qué celular comprarme, mantener en tiendas, hasta ir al supermercado me gustaba. Otra era pensar en el futuro, fantasear sobre realidades imaginarias, como pensar en cuánto me quedaba para regresarme, o ser un lunes y ya querer saber qué iba a ser el fin de semana. También estar horas y horas en el celular, simplemente en piloto automático. Cualquier cosa o acción que hace que no quieras estar contigo en el momento presente es una escapatoria o un distractor. Esas eran las mías en ese momento. La escapatoria de mi amigo era la droga. La escapatoria de otras personas es el procrastinar, el alcohol, el cigarrillo. Son todos esos hábitos que eliges para sacarte de una realidad en la que no quieres estar. Esa fui yo durante 2 meses. Aún así, mi vida continuaba. Seguía trabajando y quería seguir viviendo mi vida así fuera en automático, ya que obviamente me encontraba en la gran ciudad. Y ya que afortunadamente no tenía preocupaciones más que mi roomie no llegara drogado. Así que en cada oportunidad que tenía organizaba mi agenda y me iba dispuesta a explorar esa gran ciudad, donde me sentía como en Gossip Girl, viviendo esa vida de Sex in the City sin el sex. Y que debo decir que la verdad lo disfruté y viví como nunca. Y aunque sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, admiraba a esa persona por su valentía. Es extraño explicarlo, pero nunca se sintió como yo haciendo las cosas, sino como otra persona haciéndolas. Y yo viendo desde otro lugar diciendo, wow, qué persona tan berraca, es todoterreno, no le da miedo a hacer nada. Estaba viendo una parte de mí que no conocía y por lo tanto desconocía quién era la que lo estaba realizando. Y pues también con razón no me conocía, si pasé por 1000 facetas, creería que viendo cuál se adaptaba más a mí. Fui mesera, fui empacadora, fui ponetapitas, vendedora, cleaner, hasta estuve en un congelador haciendo sándwiches a 1000 por hora. Tú nómbralo y ahí estaba yo para medírmele a todo. Aumenté no sé cuántos kilos, me miraba al espejo todos los días, me culpaba por mis decisiones, por mi físico, por quedarme, entre gastar mucho dinero tal vez innecesariamente, entre no ver la hora de volver a mi casa, entre el sub y baja, el círculo matador que era vivir con mi amigo, donde un día se prometía y me prometía no seguir haciéndose más daño y a las 8 horas regresar en la madrugada diciéndome que lo había hecho de nuevo. Decidí, y gracias a esa amiga que me dieron esas fábricas oscuras y que abrió las puertas de su casa para mí, irme de ese lugar en el que me estaba ahogando. En desconocimiento decidí soltar el control y decidí soltar el cargarme con problemas que no eran míos. Y de acá también aprendí a elegirme a mí antes que intentar salvar lo insalvable. Si él no era capaz de salir de su hoyo en el que lleva años y a duras penas yo estaba conociendo el mío, ¿cómo era posible salvarlo? No podía. Así que preferí mi bienestar y aunque me pidió en repetidas ocasiones que por favor me quedara, que yo le hacía bien, que mi compañía fue muy importante y que obviamente me conmovió mucho el corazón, sabía que no podía continuar en ese ambiente que me hacía daño. Al salir de esa zona, el estar con mi amiga me ayudó muchísimo a sentirme más yo, a salir de ese trance, ya que nos ayudamos a crecer mutuamente. Aún tenía miles de distractores activados, pero ella también fue una excelente distracción, donde vivimos y siento que cumplimos un propósito en la vida de cada una. Mi última etapa laboral finaliza con un llamado al trabajo que menos me gustaba y era ser cleaner. Dije, ok, probemos. Creo que las personas que emigramos me entienden porque constantemente la pregunta de él, pero yo qué estoy haciendo acá, si en Colombia tengo mi título, tengo mi vida, ¿por qué decidí venir a que otra persona me grite o a limpiar baños? Y ahí también viene ese ego a gritarte 1000 cosas. Pero en esta experiencia aprendí a verlo, que más que sentirme menos, quería verlo como un motor para sacarme más y ver mi capacidad sabiendo que podía lograr muchísimo. Y realmente admiro a la gente que hace este tipo de trabajos y espero que también se admiren y que logren ver esas experiencias como una fuente de inspiración, como lo fue en mí en ese momento. Ya que mientras tenía ese chaleco que decía housekeeping y yo caminando y llevando un carrito con productos de higiene, limpiando la oficina de esas mujeres hermosas con tacones, yo me decía, es que yo sé que yo soy una de ellas y mi destino final no es este. Así que dije, no, thank you, next. Finalicé mi estadía y después de esta corta experiencia aprendí muchísimo más de mí, dándome cuenta de que lo más valioso no fue la comida que comí, no fueron las cosas que compré, ni siquiera tanto el ver mis fotos en lugares que siempre soñé, sino en lo que vi de mí. No era esa persona en el Times Square sola viviendo, era yo, conmigo, cumpliendo mis sueños. Pero lo más importante era que quería seguir conociéndome y seguir viendo quién más había detrás del desconocimiento.
Estaba lista para retornar a Colombia con nuevas metas y proyectos. Aterricé con 10 kilos más de distracción, de cosas materiales que me hicieron feliz momentáneamente, con experiencias en mi mente inolvidables, con nuevos miedos y nuevas emociones a punto de descubrir. Acá no me conocía, sentía que otra persona estaba viviendo mi vida y en lapsos mi yo gritaba, si eres y mira de lo que eres capaz. Me estaba absorbiendo Antonia sin ni siquiera saber quién era Antonia, pero mi voz real siempre supo qué decir en los momentos correctos. ¿Qué enseñanza me dejó Nueva York? Un inicio para empezar a conocerme como era, y eso incluía a Antonia. A partir de ahí me empecé a dar cuenta que tal vez no todo estaba tan bien como creía, y para darme cuenta de eso me tocó moverme de mi centro. De ahí en adelante la historia es larga y de mucho, pero mucho trabajo. Pero si ahora en el presente te hablo de mis distractores, estoy eligiendo unos que me hacen mejor y me funcionan más. Por ejemplo, ir al gimnasio, leer, ver contenido que me gusta y me aporta más emocionalmente. Este podcast, por ejemplo, es uno. Escribir, pintar, hasta cocinar. Y también ha sido un proceso de conocer qué me gusta y qué no. También aceptando mis distractores tal vez no tan aportantes, como por ejemplo estar en Temu 2 horas de mi vida comprando cosas que necesariamente no necesito. O estar en el celular, pero también eso está bien. No está mal tener distractores, pero hacerlos conscientes es lo más importante de todo. Por ejemplo, no digo que soy la persona más presente y consciente, que no tomo, que no vapeo, que no me gusta comer rico, que no pierdo mi tiempo a veces durmiendo, estando en el celular, haciendo pereza. Pero ahora si lo hago, no es para apagar mis sentimientos. Y si lo hago es porque lo quiero hacer, porque puedo, porque estoy en ese mood, de que tal vez mi cuerpo y mente necesiten ese espacio, pero que siempre lo hago desde la conciencia. También porque si empiezo a notar que me encuentro llevando un poco más de lo normal mi mente a cualquier distractor, es un momento en el que hago una pausa y me pregunto, ¿qué está pasando en este presente? ¿Qué emociones hay generadas para querer estar distrayéndolas? Para finalizar la historia, si te preguntas por mi amigo, no guardo tanta comunicación. Sé que aún lidia con cosas, pero sigue siendo una persona muy especial para mí, esperando que logre una pronta recuperación. Para mi geminiana Kim, que la extraño y espero verla pronto, siempre sabes que tienes a tu colombiana que te apoya desde la distancia. 2 angelitos que me abrieron las puertas de sus casas y que fueron maestros de vida. Siempre les agradeceré desde el fondo de mi corazón. Acá finalizo una anécdota valiosa de mi vida. Espero que hagas consciente tus escapatorias para vivir una vida más presente, que al fin y al cabo eso es lo más importante y valioso de la vida, el ahora. No olvides decirme si te gustó la historia, me motiva muchísimo cuando los leo. Sígueme porfis en las redes sociales, @Antonia y yo, y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.